estuvimos viendo ya la primera ocasión, lo que fue Teología 1, con respecto a los atributos, la existencia de Dios, de qué manera se revela al hombre, y también estuvimos viendo algunos otros asuntos con respecto a lo que son la evidencia, lo que tiene que ver con los ángeles, y también la evidencia de la inspiración de la escritura, etcétera. Eso un poco tenía que ver con respecto a la primera clase, con respecto a lo que es Teología 1. Realmente se separa en más de más de un estudio, y en este caso contiene generalmente o principalmente en Teología 1 contiene lo que es la existencia de Dios y cómo nosotros, cómo Dios se revela al hombre y cómo Dios puede también de alguna manera conocerle, y de qué manera también Dios presenta también su plan de salvación, de redención, de restauración hacia el hombre. A posterior, en Teología 2 encontramos mayormente lo que tiene que ver con la cristología, que tiene que ver con el ministerio de Cristo ya establecido, y también la promesa establecida en el Antiguo Testamento la vemos ahora presente en la figura de Cristo. Y en ella vamos a ver la siguiente, hermano Omar. En ella vamos a ver varios elementos que son como los principales que va a contener este semestre o esta clase o este curso. Va a incluir asuntos como, por ejemplo, la naturaleza, su obra y también los medios con los cuales se alcanza la salvación, como la obra de Cristo y la llegada de Cristo al mundo transforma, y también cómo el hombre llega a conocerle, y cómo también se entiende y se comprende de que Jesucristo es el Hijo de Dios prometido. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante para nosotros, queridos siervos? Porque en ella radica la fe nuestra, ¿ya? Y si Cristo no existiese, sería vana nuestra fe. Por lo tanto, es necesario hablar de su naturaleza, de sus títulos, de sus dignidades, y también de lo que significó la obra de Jesucristo, que tiene que ver la muerte, la resurrección, la ascensión. Obviamente hay muchos asuntos que nosotros lo sabemos y quizás lo hemos repasado, y una vez más lo hacemos porque esto es fundamental para nosotros como creyentes, y mayormente quienes estamos a cargo de una iglesia. Detrás de esto, quiero decirle inmediatamente que se desglosa una serie de elementos, de puntos, de doctrinales, y una serie de asuntos que podemos nosotros indagar, estudiar. Obviamente vamos a tomar los principales, vamos a aprovechar la ocasión para poder profundizar en algunos otros elementos. Pero otros, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, quedarán como tarea o parte del ejercicio de cada uno de nosotros para ir profundizando en el tema. Entonces, Dios les bendiga en este día. En esto mayormente se centra lo que vamos a conversar. Ahora bien, si nos queda algo de tiempo para lo que es este curso o esta clase que vamos a tener, vamos a abordar un poco más lo que tiene relación a lo que es Teología 3, que ya tiene que ver con el Espíritu Santo, la iglesia, etcétera. ¿Ya? Si es que nos alcanza el tiempo, vamos a echarle una miradita también para, para repasar algunos asuntos. Bien, vamos a pasar a la siguiente, hermano Marco. No sé si la puede agrandar un poquito más esa, dejarla en una. Eso. Ya está. Ahora salió de banco, dice que no puede entrar. Gabriel Vivanco. ¿Ahí? Sí. Bueno, en todo caso, las presentaciones después las rescatan los pastores, así que no había problema, después la pueden leer con más detenimiento. Bien, es importante, queridos siervos, poder analizar nosotros qué sería para nosotros el cristianismo sin Jesucristo. Si lo analizamos de esa manera,
nos daríamos cuenta de que no existiría, porque obviamente la palabra cristianismo o cristiano radica o viene de la palabra de Cristo, por lo tanto, así como ocurriría con los budistas, con los maometanos y muchas otras doctrinas, justamente de la misma manera, eh, el cristianismo radica y está su fundamento en lo que es la persona y la obra de Cristo. De otra manera, no hay cómo nosotros poder eh, hablar y considerarnos cristianos si no conocemos y no compartimos y no predicamos lo que es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Es decir, en todas nuestras predicaciones, en todo nuestro quehacer, debe estar justamente la persona de Cristo. Por lo tanto, es cosa de ver solamente el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles empiezan a predicar, ellos no era una predicación personal, no era un asunto personal. Obviamente lo alimentaban y daban testimonio propio, personal, por lo que Cristo había hecho en ellos, pero por sobre todo, su predicación, la verdad de su predicación y el objetivo mayor era predicar a Cristo resucitado, ¿ya? Ahí se basaba su fe y hasta el día de hoy cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, muchos otros asuntos que los vamos a ver en las clases siguientes serían imposibles y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que finalmente no habría razón. Es decir, no habría cielo, no habría esperanza, no habría salvación, no habría vida eterna, no habría el despojarnos del pecado que está en la humanidad, no habría salvación, no habría redención, etcétera. Por lo tanto, necesitamos la obra de Cristo, necesitamos la figura de Cristo. Por lo tanto, por medio de ello, eh, nos hace de alguna manera alcanzar y tener la posibilidad de alcanzar esta salvación. De otra manera, para el hombre se hace inalcanzable todo tipo de salvación, especialmente la salvación que otorga Cristo. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que considerar en medio de este estudio que estamos haciendo es la naturaleza de Jesucristo. De hecho, en Mateo capítulo 16, versos 15 y 17, él dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, en Mateo 16, versos 15 y 17, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Preguntó a los que estaban presentes, entre ellos estaba Simón Pedro, y él respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, qué importante es esto, porque Jesús mismo le da a conocer a Simón lo siguiente, a posterior de la primera parte del relato. Le dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado es decir, eres afortunado, eres dichoso, Simón, hijo de Jonás. De hecho, un poco ahí habla de su descendencia, de quién era su padre. ¿Para qué? Para que de alguna manera remarcar la humanidad de ese personaje, en este caso de Pedro, un ser humano como usted y como yo, la capacidad de que Dios le revelase, en este caso el Padre de los cielos le revelase a él de que verdaderamente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, aquí vemos aquí un elemento tan importante, querido siervo del Señor, porque nos permite a nosotros eh, comprender que muchas veces la inteligencia humana es incapaz por su propia fuerza de poder lograr, entender, comprender. Nosotros sabemos bien como creyentes, como hijos de Dios, que hay cosas que son imposibles de nosotros poder conocer y comprender si Dios también no las revela, ¿ya? Porque nuestra naturaleza humana y nuestras capacidades, nuestra mente es finita, no es infinita. Por lo tanto, incluso las leyes, que un poco más adelante lo vamos a ver en otra clase, las leyes que sostienen la naturaleza, las leyes que nosotros conocemos de la gravedad y muchas otras, son las que nosotros conocemos.
y son las que de alguna manera nos sostienen. Pero nos vamos a dar cuenta de alguna manera que existen una serie de otras leyes que también existen, pero que no les son permitidas al hombre natural, humano, como nosotros. Por lo tanto, Jesús expresa estas palabras para poder decir que tú eres bienaventurado. Le dice a Pedro, bienaventurado, eres dichoso, eres afortunado, porque algo Dios te ha revelado a ti que el hombre común entre ellos no podía ser posible. Y por lo tanto aquí vemos un hecho tan importante que habla de la divinidad de Cristo, habla de que Él es divino, ¿ya? Que es el Hijo del Dios viviente. Pasemos a la siguiente presentación, hermano. Por lo tanto, en medio de la naturaleza de Cristo encontramos en Juan capítulo 1, verso 11, esto tan trascendental. Y de hecho esto es una doctrina que fundamenta también nuestra fe con respecto a la encarnación de Cristo, ¿ya? De esta manera como Cristo llega a estar en medio de la humanidad. Y para ello se fortalece por medio de, de estas primeras, de estas primeras palabras que señala el libro de Juan. Libro de Juan capítulo 1, verso 11, que habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estas palabras, queridos siervos, otorgan una tremenda defensa para lo que significa la existencia de Cristo y de dónde proviene de Cristo y quién es Cristo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos ya existían movimientos contrarios a la fe cristiana que de alguna manera trataban de despojar de la divinidad, trataban de alguna manera echar por debajo la fe y el movimiento y más bien eh, el mismo ministerio de Cristo. Sabemos que Satanás está detrás de todo esto, pero por sobre todo lo que buscaba de alguna manera era echar por debajo toda credibilidad y todo movimiento, que en este caso era de los cristianos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante, querido siervo, este punto que vamos a tratar? Porque también en ello se sustenta justamente el primer paso con respecto a la llegada de Cristo a su ministerio y a su labor de salvación y de redención del ser humano. De otra manera, es imposible y de otra manera no sería entendido. Por lo tanto, el primer hecho que nosotros encontramos es justamente el nacimiento de Cristo, cómo Él nace en un pesebre, cómo conocemos nosotros, cómo Él se da a conocer a la humanidad, en qué condiciones, en qué características, el episodio, el hecho como María es engendrada por el Espíritu Santo, y de qué manera se prepara todo este acontecimiento tan especial. Por lo tanto, Juan aquí hace una tremenda defensa con respecto a la existencia de Cristo, y para ello lo da a conocer por este versículo 1. Ahora pasemos a la siguiente para que lo podamos desglosar y ahí podamos entender un poquito más con respecto en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Vamos un poquito a ese versículo para que lo podamos analizar un poquito. Fíjese, en este versículo que trata aquí el libro de Juan, lo primero que hace es declarar la existencia en el principio. Lo primero que da a conocer este versículo, en el principio, es decir, en el principio ya estaba Cristo, es decir, es preexistente, que tiene que ver, que eh, no es creado por Dios, ¿ya? Sino que estaba con Dios, ¿ya? Ese es un asunto importante que nosotros debemos considerar y manejar, porque hay doctrinas, que de hecho las va a ver nuestra pastora Carolina, justamente hablan en una manera totalmente errónea con respecto a que Jesús fue creado, que fue parte de la creación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí este versículo inicial, donde hace una tremenda defensa Juan, da a conocer que en el principio ya estaba el Hijo de Dios, el que declara a Pedro
ya estaba presente, ¿ya? Que estaba con Dios. Por lo tanto, lo primero que hace es declarar la existencia de Él. Estaba en el principio. Es decir, eh, es, cuando habla de esto, nos va a entender que Él estaba en el principio y Él fue testigo y fue partícipe, que se entienda esto de esta manera, fue partícipe de la creación. Recordemos que ahí hubo un diálogo en la creación, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Por lo tanto, Él estaba desde antes, Él estaba ya en el principio, pero no creado, sino como parte de la deidad, parte de la divinidad. Por lo tanto, aquí esto está declarando el libro de Juan capítulo 1 en su primer versículo, que Él ya estaba en el principio. A posterior, declara lo distinto de su persona, estaba con Dios, es decir, estaba Dios y estaba Él, estaba con Dios. Por lo tanto, da a conocer, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y luego, aquí proclama su unidad, primero su deidad y luego su unidad. Cuando hablamos de deidad, hablamos de divinidad, ¿ya? Hablamos en este caso de la naturaleza de Cristo, que es parte de la deidad, parte de la divinidad, en este caso parte de la Trinidad, parte con una naturaleza divina. Por lo tanto, proclama su deidad, su unidad en la deidad con aquel a quien él es el segundo anunciado, ¿ya? Pero que es distinto a su persona. Por lo tanto, estas tres declaraciones recalcan la naturaleza personal de aquel que es el verbo. Es decir, solamente en este versículo contiene una tremenda verdad, una tremenda profundidad con respecto a quién es el verbo, quién es Cristo. De hecho, si leemos un poco más atrás, vamos a ver vamos al texto de Juan, capítulo, si alguien tiene una Biblia y me puede seguir, dice, en el principio era el verbo, versículo 1, y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Esta era el principio con Dios. Todas las cosas que por él fueron hechas y sin él nada ha sido hecho y fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? Un poco más abajo vamos, en el versículo em, el versículo me equivoqué ahí, es 1:1, le puse 11, es 1:1 por si acaso es. Después lo voy a corregir, no sé por qué le puse 11. ¿Ya? Entonces, encontramos aquí cómo da a conocer al principio era el verbo, y todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de eso fue hecho. ¿Ya? Y a posterior, en el versículo 14, habla ahora de la encarnación de Cristo, la encarnación del verbo, un poco más abajo. Y aquel verbo fue hecho carne, cuando está hablando del verbo, estaba hablando de Cristo, de Jesucristo, y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Ya? Es decir, está dando testimonio de Cristo, está dando a conocer de que por medio de Cristo vieron la gloria de Dios presente en la tierra. Por lo tanto, estos primeros versículos del libro de Juan tienen una tremenda defensa con respecto a lo que es la manifestación de Cristo hacia la humanidad. Por lo tanto, encontramos de esta manera encontramos que además de ello, se acompañan en las escrituras algunas expresiones. Pasemos a la siguiente, hermano Marco, que van también fortaleciendo la figura de Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Ya? Encontramos que Juan hace una defensa con respecto y en profundidad con respecto a esta expresión que hace en el capítulo 1, verso 1, donde dice que el verbo se hizo carne y luego habitó entre nosotros y vimos su gloria unigénita del Padre. Vemos aquí cómo Pedro también relata y da a conocer
de alguna manera una revelación de parte de Dios, una revelación divina que le da a entender que Él es el Hijo de Dios y lo expresa ahí públicamente. Y lo siguiente que vemos aquí ahora es cómo Jesucristo es el Hijo de Dios de la deidad misma, es decir, cómo encontramos en la Escritura expresiones que fortalecen la figura de Jesucristo como parte de la deidad, que es realmente divino, que realmente es el Hijo de Dios, ¿ya? Lo primero que encontramos, por ejemplo, es la expresión Hijo de Dios, ¿ya? Eh, no significa, hermanos amados, que Jesús es uno de los muchos hijos de Dios, ¿ya? No tiene relación a eso, sino más bien tiene relación a una expresión considerada por parte de Dios para su hijo, pero no tiene que ver esta expresión como uno de los hombres o ángeles que hayan sido creados. A posterior encontramos la expresión como unigénito de Dios, ya en Juan capítulo 1, verso 14, por ejemplo, que ahí los puede usted profundizar después. Y en esta ocasión, o en este relato, tiene una relación única con el Padre, ¿ya? Eh, Esto se refiere justamente en que el hijo es el único que pertenece a la deidad en este caso, y justamente está ligado o está relacionado a justamente una relación única con Dios que está con él y es parte de él. Por lo tanto, aquí nuevamente, al hablar de esta expresión, está hablando, queridos siervos, con respecto a un título muy significativo hacia su hijo, que lo diferencia de cualquier criatura, que lo diferencia de cualquier otra expresión que le puede dar menor valor, porque en este caso, para algunos lo consideran como profeta, para otros lo consideran como un gran sanador, como un varón, como un gran maestro que cumplió un ministerio específico en ese tiempo. Pero cuando nosotros hablamos aquí de unigénito Hijo de Dios, le estamos dando otro nivel y otra categoría con respecto a lo que significa la figura de Cristo. Voy a agregar algunos otros detalles con respecto a la figura del unigénito. Unigénito equivale en este pasaje único. Y la palabra unigénito, en un sentido totalmente aparte del nacimiento, tiene ejemplos contundentes en dos pasajes, de Salmo, en la parte del Salmo 22 que predice las expresiones del Señor en la cruz, se apela, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Según el hebreo y el griego, la palabra traducida como vida es unigénito. Lo mismo que sucede en el Salmo 35, verso 17, cuya traducción español dice, rescata mi alma de la destrucción, mi vida de los leones. Desde luego, no puede haber aquí una conexión entre la relación natural del padre e hijo, porque se insinúa en esa parte del ser que se menciona una posición de precioso y único. Por lo tanto, aquí lo que encontramos, queridos siervos, que cuando hablamos de unigénito, que es único y es preciado, en este caso para Dios, no hay otro. Es su único hijo, unigénito, primero y único hijo. ¿Ya? Eh, a posterior encontramos también otra expresión que es engendrar, pero esta expresión hacia la figura de Cristo tiene que ver más bien relacionado a lo que es la encarnación, ¿ya? No tiene que ver con la creación de Cristo, ¿ya? Recordemos que Jesucristo es preexistente, es preeminente a la creación. Él ya estaba presente en medio de la creación. Por lo tanto, cuando habla de esto, está hablando justamente
relacionado a la creación. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová tratan de comprobar esto, dando a entender que Cristo fue creado por el Padre, como una criatura más. Y en este caso, nosotros entendemos que no es así, ¿ya? Cuando usa, por ejemplo, eh, el Salmo capítulo 2, verso 7, cuando dice, mi hijo eres tú y yo te engendraré hoy, tiene relación más bien a la encarnación y no a ser creado, ¿ya? Y lo siguiente que vemos es justamente algo que toqué recién con respecto a la preeminencia, que es primogénito a toda la creación. No es que fue el primero creado, sino que es preexistente, ya existía, ya preexistía antes de la creación. Por lo tanto, cuando lo entendemos de esa manera, estamos comprendiendo entonces que Cristo es divino y no creado, porque si fuese creado, sería quizás una especie más, un ser humano más, así como los animales, como nosotros mismos, pero no, era divino, porque si hubiese sido creado, quizás estaría en la misma condición justamente que nosotros con pecado y finalmente no hubiese también tenido la capacidad y las cualidades que vemos nosotros que desarrolla en medio de su ministerio y a posterior todo el desenlace con respecto a la crucifixión y a posterior a la resurrección. Por lo tanto, todos estos elementos que son un poquito, a ratos como medio engorrosos, que hay que como un poquito profundizar mucho más, tienen relación con la defensa del cristianismo, tiene que ver con lo que presenta el cristianismo como algo verdadero y poderoso, porque en medio de ello el gran Salvador está presente para poder otorgarnos la salvación. No había otra manera. Como ser humano hubiese sido difícil poderle haber seguido, haber nosotros creído y que nuestra vida hubiese sido cambiada. Hubiese sido imposible porque para ello fue necesario que el Señor demostrara su gran amor, como bien sabemos nosotros, para poder demostrar el excelente camino. Las leyes, las costumbres y muchos otros asuntos que el hombre trató de hacer para poder de alguna manera agradar a Dios fueron imposibles al lado del gran sacrificio de Cristo y perfecto que finalmente pagó nuestras deudas y nuestros culpas. Por lo tanto, quiero dejar hasta ahí, amado siervo, sierva, y a posterior la otra clase vamos a volver a tomar esta clase para poder refrescarla y poder un poco más profundizar bien en todos estos elementos que estamos viendo. Obviamente la clase va a estar generada ya para que ustedes la puedan revisar y puedan profundizar un poco más. Y yo también me comprometo a poder resolver el problema que parece que mi computador lo tiene con respecto a esta plataforma. ¿Ya? Así que no sé si quiere alguien aportar algo más en honor al tiempo. Ya van 40 minutos. Eh, creo que hasta ahí debo llegar. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere aportar algo, de lo contrario lo dejamos para la otra clase, porque obviamente en la otra clase vamos a proyectarnos ahí bien con lo que es realmente lo que hoy se está presentando.